Sí pasa. Ok. Vamos a compartir pantalla. Bueno, va de nuevo porque reinicia la grabación. Ok. Tenemos que el dinero, nos dice Schettino, va a ser todo medio aceptable de pago a cambio de bienes y servicios y va a ser uno de los conceptos más complejos dentro de la economía. Tan es así que la propia microeconomía va a hacer todo lo posible para no toparse con él, pues su presencia afecta todas las relaciones económicas de una forma muy especial. Yo les mencionaba que efectivamente existen muchas definiciones de dinero y justamente, sobre todo la ciencia, o más bien la rama convencional, la teoría convencional, entiéndase que viene desde un modelo clásico hasta lo que hoy conocemos como la nueva macroeconomía, o el nuevo estudio macroeconómico, pues por lo general pareciera muchas veces que intencionalmente dejan de lado el dinero, ¿no? Pero más bien lo que muchas veces encontramos es que cuando el dinero aparece como variable dentro de un estudio, dentro de un análisis, pues muchas veces estos modelos se complican o ponen en tela de juicio muchos del resto de los supuestos, ¿no? Por eso es que muchas veces se deja de lado. Ok, retomando, yo les mencionaba que, bueno, pues el dinero, esto ya lo empezamos a ver con Marx, el dinero ha ido teniendo una evolución histórica. Esto quiere decir que el dinero ha ido cambiando conforme van cambiando las propias culturas, las propias civilizaciones. Tenemos entonces que los registros más antiguos de dinero pues tiene que ver en esa transición entre el trueque y los sistemas capitalistas con mercancías universales, ¿no? Lo que consideraba Marx como la mercancía universal de intercambio, pues en el caso de Europa se enfocó sobre todo a los metales preciosos, como pudieron ser el oro y la plata principalmente, y en el caso de lo que ahora conocemos como América, toda la parte de las culturas de Mesoamérica, pues lo que se utilizaba principalmente como dinero, tenemos en la sociedad mexica, pues el cacao y plumas incluso, ¿no? Estas características del dinero o estas mercancías lo que tenían, pues era sobre todo una gran aceptación. Obviamente incluían la cuestión de que tenían un valor intrínseco, ¿no? O sea, el cacao a final de cuentas se utilizaba como moneda, pero el valor intrínseco pues justamente era esa forma de poder crear bebidas basadas en cacao, lo que ahora conoceríamos como el chocolate, ¿no? Digamos que un antecedente del chocolate. Las plumas pues obviamente servían para mucha parte de decoración y el oro pues se transformaba a final de cuentas en joyería, ¿no? Ya establecido un sistema ya capitalista, ya cuando se empieza a abandonar el trueque, tenemos lo que se conoce ya como el dinero mercancía, y este dinero mercancía se basa principalmente en metales preciosos. Aquí los autores llegan a tener a veces eh, o no llegan a marcar estas diferencias entre la unidad basada en mercancías y el dinero mercancía. Hay autores que lo consideran lo mismo, pero a mí sí me gusta hacer esa separación porque ya cuando hablamos de dinero mercancía estamos hablando ya como en un segundo paso, a lo mejor casi inmediato, que nos dice, bueno, pues el dinero ya se basa principalmente en metales preciosos. Es cuando ya aparecen realmente las monedas y sobre todo el gobierno o las autoridades ya tienen cierto respaldo a ese dinero y controla ese dinero que se crea.
Incluso, por ejemplo, en la cuestión de México, bueno, entonces la llamada Nueva España como colonia, pues lo que se manejaba era justamente un dinero mercancía, ¿no? Monedas hechas en oro y plata, que era lo que circulaba realmente. Posteriormente, ya cuando ese dinero se empieza a guardar, en algunos casos a través de orfebres, en otros casos en templos, como podrían ser en iglesias, o bien en los nacientes bancos, pues esos depósitos, o a partir de esos depósitos, los banqueros crean pagarés y certificados transferibles. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando tú llegabas con alguna de estas personas que guardaba tu dinero o tus riquezas, él a cambio te entregaba un pagaré, un certificado que decía, ok, este certificado avala que quien posea este pagaré podrá venir aquí a canjear este pagaré por cierta cantidad de oro o por cierta cantidad de joyas, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que, bueno, pues se empezó a crear una nueva forma de dinero, ¿no? Ya resultaba más fácil, sobre todo para grandes cantidades de dinero, pues resultaba ya más fácil endosar estos pagarés o certificados en vez de ir al banco y retirar estas grandes cantidades de riquezas, ¿no? Entendiéndolo como oros y joyas. Digamos que esto fue el antecedente de los billetes. Posteriormente, bueno, pues esta relación de certificados transferibles, pues ya evoluciona, ya el gobierno o los gobiernos empiezan a darse cuenta de la necesidad de mantener un sistema monetario estable y se empiezan a acuñar, sobre todo los gobiernos lo que hacen es acuñar las monedas y los billetes, por lo general, lo que sucedía es que los bancos particulares eran quienes empezaron a emitir los billetes. ¿Qué sucedió? Que los gobiernos pues empezaron a dar cierto respaldo a esos billetes que generaban los bancos particulares. Y ya con ese respaldo, pues los billetes que generaban los bancos particulares también comenzaron a funcionar como dinero en circulación. Hay que entender que obviamente en esta cuarta etapa, pues tanto monedas como billetes estuvieron respaldados por el gobierno, pero además estaban anclados al precio de los metales preciosos, o sea, el, no se podía en ese tiempo emitir ningún billete, o, bueno, una moneda no era mayor problema porque en un principio estaba hecha del metal precioso. Pero, por ejemplo, en el caso de los billetes, pues no se podía emitir más billetes de lo que realmente se tenía en contraparte en depósitos, sobre todo en metales preciosos. Por lo tanto, pues entenderíamos que cada billete tenía su respaldo en oro o plata. Y esa concepción, hoy en día todavía la gente lo sigue manteniendo en su inconsciente. Hoy en día todavía las personas piensan o pensamos que un billete va a estar respaldado por algún tipo de metal precioso. Incluso esta relación o pues sí, tener esta relación de dinero hacia los metales preciosos, pues facilitó que poco a poco se empezaran a retirar las monedas que contenían estos metales preciosos y se empezaron a utilizar monedas con materiales, pues obviamente muchísimo más baratos, ¿no? Monedas como las que conocemos hoy en día, que están hechas obviamente con metales más baratos, como pudieran ser el níquel, por ejemplo, ¿no? Y como vamos viendo, bueno, pues en esa evolución del dinero, pues cada vez se empiezan a utilizar
materiales duraderos, pero también más baratos, ¿no? A lo mejor en un futuro, pues nuestras monedas empiecen a ser, no sé, a lo mejor de algún tipo de polímero, ¿no? De algún tipo de plástico, dado que tenemos ya esa concepción, ¿no? Ya no es tan necesario para nosotros mantener esas monedas realmente de oro y plata, porque inconscientemente creemos que tienen ese respaldo de anclaje hacia los metales preciosos. Ok, esto no queda aquí, estamos hablando de una cuarta etapa. ¿Qué sucede? Bueno, pues justamente como derivado de esa cuarta etapa ocurre lo que se conoce como el dinero fiduciario. ¿En qué momento ocurre? Ocurre justamente en el momento en el cual, sobre todo Estados Unidos, decide dejar de tener anclado su dinero hacia ese patrón de oro, sus dólares a ese patrón de oro, y entonces decide que pues el dinero simplemente va a ser un dinero en el cual la gente debe de tener confianza en su emisor. En este caso, en el caso de Estados Unidos, pues en la Fed, que es un organismo descentralizado del gobierno de Estados Unidos. Y la respuesta en el resto del mundo, pues fue justamente, eh, pues actuar de la misma manera, ¿no? Hoy en día, los billetes y monedas, pues están basados en un sistema de confianza. Ya desde los setentas, desde la década de los setentas, mediados de los setentas, pues se ha eliminado todo anclaje al dinero y entonces el dinero que utilizamos hoy en día es un dinero basado en confianza. ¿En confianza en quién? Pues obviamente en la institución que lo emite. En el caso de México, la institución que lo emite pues es el Banco de México. En el caso de Estados Unidos es la Fed, ¿no? Y es por eso muy importante que pues justamente estas instituciones mantengan cierto prestigio, cierto renombre, para que su dinero sea aceptado. Tenemos casos ya muy, ¿cómo podríamos decir? Pues muy en el extremo, donde la gente ha perdido justamente la confianza en las instituciones, en su gobierno, y pues esta parte del dinero fiduciario deja de funcionar. Casos como, por ejemplo, lamentablemente el de Venezuela, ¿no? La gente ya no confía en sus instituciones, ya no confía en su gobierno y por eso vemos, pues, una hiperinflación, ¿no? Que ya lleva bastantes años ahí en este país y mientras no se recupere la confianza, mientras estas instituciones no recuperen la confianza, pues es muy probable que ese ciclo de hiperinflación pues se vaya acrecentando. Eh, Posteriormente, después digamos que del dinero fiduciario, pues comienza a tomar fuerza lo que se conoce como el dinero plástico. Ok, hay autores que nos mencionan que el dinero plástico nació casi a la par con el dinero fiduciario. Sin embargo, el dinero plástico ya tomó más fuerza, más relevancia, digamos, a partir ya de la década de los ochentas. No quiere decir que antes no existiera, quiere decir que ya a partir de la década de los ochentas y conforme nos acercamos a la época actual, pues el dinero plástico ha tenido más relevancia que el propio dinero fiduciario. ¿A qué me refiero con el dinero plástico? En el dinero plástico vamos a incluir justamente a todas aquellas tarjetas hechas justamente de plástico. Por lo general, esta característica del dinero plástico es dinero más bien que no crean las instituciones gubernamentales, que no crea la autoridad monetaria, a diferencia del dinero fiduciario, que serían billetes y monedas de circulación. En este caso, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito,
los monederos electrónicos, todo aquello que está enlazado a una tarjeta plástica se considera como dinero plástico, pero justamente esa característica que tienen es que todas están creadas, por lo menos hoy en día, por algún tipo de institución privada, ¿no? Como pueden ser los bancos o en el caso de monederos electrónicos, bueno, pues ya vemos otros actores como pueden ser los supermercados, como pueden ser ciertas tiendas departamentales, ¿no? Etcétera. Igual, tarjetas de puntos, etcétera, etcétera. Todos esos tipos de tarjetas son consideradas dentro de este gran grupo que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Una siguiente evolución del dinero es aquello que se conoce como dinero electrónico, que muchas veces este concepto de dinero electrónico ha generado confusión justamente con el punto 6 y con el punto 8. ¿Por qué? Porque hay autores que lo incluyen todo dentro de un mismo concepto, pero hoy en día lo que se debe de hacer justamente es hacer esa separación. O sea, no es lo mismo un dinero plástico que un dinero electrónico, que las criptomonedas, etcétera, etcétera, que ahorita les voy a platicar. El dinero electrónico en sí, entonces, o cómo lo debemos de concebir, es justamente todo ese dinero que no se encuentra en una forma física y por lo general se encuentra en algún tipo de red. Hoy en día, esa mayoría de redes se encuentran o pertenecen al sistema bancario. Por ejemplo, las transferencias electrónicas, eso es una forma de dinero electrónico. El SPEI, que es un sistema, en el caso de México, creado por el Banco de México para realizar pagos electrónicos interbancarios, pues también se considera dinero electrónico y lo que nosotros conocemos hoy en día como la banca en línea, que tuvo sus orígenes pues a través de páginas o en sitios en internet, sobre todo de los bancos, y que hoy en día ya también engloba aplicaciones de celular, ¿no? ¿Qué características tiene este dinero electrónico? Bueno, las características que tienen es que por lo general lo que nosotros vamos a estar viendo, obviamente en pantalla, es asientos contables. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo me meto al sitio de mi banco, pues en ese momento me va a dar un saldo en tiempo real y me va a decir, ok, en este momento tienes 1,000 pesos. ¿Qué quieres hacer con estos 1,000 pesos? Ah, bueno, yo quiero transferírselos a mi esposa, ¿no? Entonces, el momento en el que yo hago esa transferencia electrónica, por lo general se hace a través de este sistema SPEI, que es el que controla el Banco de México. ¿Qué sucede? Que yo cuando hago la transferencia, al momento de que se realiza, yo tenía 1,000 pesos y ahora me va a decir, ahora tienes 0 pesos. Yo nunca vi el dinero, yo lo único que estuve viendo fue saldos. Igual, en el caso de mi esposa, si ella entra a banca en línea o abre su aplicación, pues antes, no sé, tenía un saldo a lo mejor de 0 pesos y ahora le aparece un saldo de 1,000 pesos. Eso, a final de cuentas, es dinero, no es dinero que podamos tocar, pero es dinero que se puede utilizar, ¿no? Porque si ella con esa aplicación por ejemplo, quiere hacer una compra en internet, pues puede utilizar su aplicación o puede ir ya al supermercado y en el supermercado hacer pagos, etcétera, etcétera, ¿sale? O transferirle dinero a alguien más. Y por último, la última evolución histórica del dinero que se tiene es lo que se conoce como el grupo de las criptomonedas y sus derivados, que podrían ser las monedas alternativas como los altcoins, los tokens y los stablecoins. En este caso, dependiendo de los autores, hay quienes consideran que este octavo grupo no debe de ser considerado como dinero, sino algunos, por ejemplo, en el caso de México, oficialmente se consideran como activos virtuales.
como una especie de commodities, ¿no? La autoridad monetaria en México, que es el Banco Banjico, pues no ha aceptado que esto se considere como un tipo de dinero o como un medio de pago. Pero ya países, por ejemplo, como Japón o ahora el caso que tenemos de El Salvador, pues han considerado que pueden convertirse incluso en monedas de curso legal. ¿Y qué características tienen estas criptomonedas? Que es por donde podríamos empezar. Pues una de las características que tienen es que justamente no están creadas por ningún tipo de autoridad monetaria, ¿no? Se crean a través de algoritmos, quiere decir entonces que la oferta no se controla de forma humana, por decirlo de alguna forma, sino que los algoritmos son los que van a estar determinando cuánta oferta de esa moneda debe de estar en circulación, ¿no? Y al menos hoy en día su valorización o sus precios van a estar considerados de acuerdo, aquí sí, a las libres fuerzas del mercado, que sería a oferta y demanda. Por esa razón es que hoy en día todavía encontramos volatilidad en este tipo de monedas, ¿no? Los altcoins son una especie de clones de estas criptomonedas que lo que buscan es, sobre todo muchos de ellos, o el origen de muchos de ellos, es incorporar algunas características especiales o, o algunas funciones o valorizaciones más bajas que el valor de una criptomoneda con la finalidad de ser más accesibles o de cumplir solamente con algunas características del dinero que vamos a ver más adelante, ¿no? Los tokens, bueno, pues los tokens podríamos nosotros entenderlo como fichas. Hoy en día han tomado relevancia, sobre todo, no sé si algunos de ustedes hayan oído los NFTs, los Non-Fungible Tokens, que la característica que ahorita están teniendo es darle cierta autenticidad a algo que se encuentra de forma digital. Por ejemplo, hoy en día ustedes, si poseen, no sé, la foto de una foto que le tomaron a Messi, esa foto se puede vender en internet y digamos, bueno, pues todo el mundo la podría copiar, todo un JPG cualquiera lo podría copiar, pero la diferencia del token es que le va a incluir a esa foto un certificado de autenticidad. Entonces, quien posea la foto con ese certificado de autenticidad, que en este caso sería el token, lo que hace es que el valor se incremente, ¿no? O en el caso de videojuegos, existen tokens que van a permitir, por ejemplo, no sé, a lo mejor dar un vestuario distinto para alguno de sus personajes, que no cualquiera va a poder tener, o otorgar algún tipo de arma o algún tipo de característica distinta a un personaje de videojuego que solamente aquellos que poseen el certificado van a poder utilizar. Y esos certificados son los que van a hacer que se eleve el precio de justamente esta característica. Y por último tenemos los stablecoins, que es una especie de criptomoneda que lo que se está buscando es que estén anclados, o sea, es como si nosotros regresáramos al punto 4 y son criptomonedas que van a estar ancladas a algún tipo de bien, algún colateral físico. ¿Cómo podría ser estar anclado a el precio del oro o estar anclado al precio de la plata o incluso estar anclado a una canasta de divisas? Entonces su valorización, la valorización de estas criptomonedas en específico, pues va a depender del precio que se obtenga a partir de la canasta por la cual están anclados. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan?
¿no? Profe, Sí. esa última parte en la que se vuelve la etapa número 4, no entendí muy bien cómo es que regresa a ese como estado, o no sé cómo decirlo. Ah, ok. Estamos hablando de las stablecoins, bueno, la traducción sería monedas estables, ¿no? Lo que van a hacer, si tú hoy en día revisas las criptomonedas, la valorización de las criptomonedas tienen valorizaciones muy cambiantes. Por ejemplo, Bitcoin, que es la moneda más conocida, hoy puede valer 1 millón de pesos, pero mañana puede valer 800,000, pero pasado mañana puede valer 1,500,000. O sea, el precio, la valorización de esa moneda es muy cambiante, muy volátil. ¿Por qué? Porque está sujeto eso sí, a libres fuerzas del mercado. O sea, si de repente hay mucha demanda de esa moneda, pues su precio se dispara. Y si de repente la oferta es más grande, pues entonces el precio disminuye. Esa es la razón por la cual el Bitcoin, bueno, en sí todas las criptomonedas tienen valorizaciones muy inestables. En este caso, las stablecoins, por ejemplo, lo que Facebook quiso hacer en un momento y hasta donde sé ahorita el proyecto está detenido con una moneda llamada Libra, era justamente crear una criptomoneda, bueno, una moneda con características de criptomoneda, pero su valorización iba a estar sujeta a una canasta de divisas y sobre todo de metales preciosos. ¿Qué quiere decir? Que si tú comprabas una stablecoin, una libra, en este caso, una libra de Facebook, pues lo que iba a suceder es que su precio iba a estar eh, anclado al precio del oro. Quiere decir que si el oro no subía, entonces la moneda se iba a mantener estable, el precio de esa moneda iba a ser estable. Y si el oro, si la plata, si ciertas divisas fuertes, entiéndase como el dólar, como el euro, la libra esterlina, se mantenían estables, entonces el precio de esa moneda iba a ser estable, independientemente de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque iba a estar sujeta, digamos que a un promedio de la valorización de todas esas divisas y metales preciosos. ¿Qué iba a hacer que cambiara? Lo que iba a hacer que cambiara el precio de esta moneda, de esta stablecoin, es que si de repente el precio del oro subía, entonces subiría el precio de esta moneda. No sé si me explico. Por eso les digo, es como si ese stablecoin nos hiciera regresar justamente al punto 4. Profe, ¿y todos los stablecoins funcionan de la misma manera? Todos los stablecoins funcionan de la misma manera. Todos están anclados a algún tipo de bien. O sea, ahí la diferencia es a que los anclan, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, el propio gobierno venezolano trató de anclar, bueno, de crear una moneda llamada Petro que estaba anclada al precio del petróleo de Venezuela. Nada más que, bueno, pues ahí no tuvieron la aceptación de la gente, ¿no? O sea, la moneda se creó hasta donde tengo entendido, pero pues no ha tenido la aceptación de la gente porque la gente no tiene confianza en quien lo emite, que ese es otro punto, pero por ejemplo, en países árabes se ha buscado o ahorita está en pruebas crear stable coins basados en el precio del petróleo. Este proyecto de Facebook era un proyecto más ambicioso y obviamente buscaba tener una canasta más grande. Obviamente, entre más divisas tengas, entre más bienes poseas como anclaje, pues obviamente es más difícil que el precio se mueva, porque unos subirán, pero otros se compensará la subida de unos se compensará con la bajada de otros. Mari Carmen, ¿quieres mencionar algo? Sí, profe. Bueno, a mí no me queda muy bien claro qué es el dinero fiduciario. El dinero fiduciario. Ok. Bueno, es que bueno, me voy a adelantar un poco a lo que ustedes van a ver ya en política monetaria, pero digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba a punto de ganar los aliados, se reunieron obviamente los aliados y dijeron, ¿cómo vamos a hacer un sistema monetario
pues global, ¿no? Ya nos dimos cuenta que ya no podemos estar separados y tenemos que estar unidos. Una de las propuestas que se tuvo ahí era que justamente todo el dinero que se emitiera, que emitieran los países, tenía que estar anclado al precio del oro, o sea, por eso se llama un patrón oro. Quiere decir entonces que, por ejemplo, de acuerdo a las reservas de oro, iban a ser la cantidad de dinero que emitieran los países. En conclusión, para no hacer el cuento muy largo, Estados Unidos, dado su poderío, pues dijo, no hay que anclar a las monedas de acuerdo a la valorización del oro. Mejor hay que anclar todas las monedas de acuerdo a la valorización del dólar para que, porque ya el dólar ya existe y el dólar casualmente está anclado al oro. Y es como todos los países decidieron entonces valorizar sus monedas con respecto al dólar, que a su vez el dólar estaba valorizado de acuerdo a cierta participación de oro. En ese tiempo, en un supuesto, se decía que si tú acudías a la Fed con tus dólares, podías cambiar tus dólares por oro, cosa que nunca sucedió, pero bueno, ahí estaba presente. ¿Qué sucede? Que ya cuando Nixon está en el poder y está en la guerra de Vietnam y empieza a perder la guerra de Vietnam, pues lo que necesita es más dinero, emitir más dinero para poder financiar la guerra. Y la única forma de financiar más dinero, pues es, ¿cómo se llama? Renunciar justamente a esa ancla, al patrón oro. O sea, no había más oro de dónde producir dinero. ¿Cómo puedes producir más dinero? Pues entonces decir, ya no vamos a estar anclados al oro, ya voy a emitir dólares por el simple gusto de emitir dólares. Y entonces todas las monedas van a seguir cotizándose en dólares, pero el dólar abandona ese patrón. Y por raro que llegara a parecer, pues todos los países, salvo Francia, estuvieron de acuerdo entonces en que ya se eliminara el patrón oro. A partir de ese momento, todos los países ya son libres de emitir la cantidad de billetes y monedas que consideren necesarios. Entonces, ¿qué sucede? Que si ya no hay un anclaje, pues entonces ahora los billetes y monedas que tú, yo y todos tus compañeros poseemos, pues ya solamente se basan en la fe, en la confianza. O sea, tú recibes un billete porque estás considerando que alguien más te lo va a aceptar. Si tu papá te da un billete de 200, tú lo recibes porque sabes que con ese billete de 200 puedes ir a la mejor a la tiendita y comprarte un refresco, unas galletas, etcétera, etcétera. Y el tendero te va a recibir ese billete porque sabe que con ese billete le va a poder pagar a sus, ¿cómo se llama? A sus proveedores, ¿no? Y el proveedor lo va a recibir porque sabe que va a poder comprar materias primas. Pero estamos entonces en una sociedad de confianza. Todos confiamos en que alguien más va a aceptar el dinero que nosotros tenemos. Por eso se llama fiduciario, porque tenemos fe. ¿Sale? No sé Gracias, si... profe. Ok, aquí nos dice que México sacó su propia stablecoin, no sé cuál sea, y luego pues ya hablaron del PGCoin, que era el AMLOF, ¿no? Se iba a llamar, pero afortunadamente no salió el AMLOF, que era una idea de criptomoneda. Ok, ¿alguna duda? ¿Ya nos quedó claro cómo ha ido transformándose el dinero? Bueno, ok, hoy en día las criptomonedas siguen siendo un tema de discusión. De hecho, pues ya hay países que están tratando de dar el siguiente paso y ya crear sus propias monedas, pero creadas por el Banco Central. O sea, no monedas descentralizadas como surgieron las que conocemos hoy en día, como el Bitcoin, como el Ether, como Monero, como Dogecoin, todas esas, sino ya crear, por ejemplo, lo que llamaríamos una criptodivisa, el cripto yuan, el cripto rublo. Sobre todo Rusia y China están muy enfocados en tratar de crear este tipo de monedas
y empezar ya a quitar los billetes y monedas físicos, ¿no? Ya empezar a digitalizar todo. Ok, bueno, avancemos entonces. Ok, vamos a hacer aquí una diferenciación de lo que es el dinero y el cuasidinero. Si nosotros nos vamos al estricto del concepto de dinero, pues tenemos que solamente existiría o existe un dinero, y es el dinero que tiene mayor aceptación dentro de una nación, y pues obviamente va a ser solamente el dinero que alguna institución de gobierno o alguna institución cercana al gobierno emita o en su defecto respalde, ¿sale? Este dinero que emite o respalda la autoridad monetaria es el dinero que se considera como dinero de alto valor y es el único que se considera como dinero de curso legal. En el caso de México, pues nuestro dinero de alto valor son los billetes y las monedas que emite Banjico. Ok, aquí lo que yo les estoy comentando entonces es que nos vamos tenemos que hacer muy bien la aclaración de que no en todos los casos la autoridad monetaria va a emitir dinero. En algunos casos, si las autoridades monetarias han optado o los gobiernos han optado por adoptar divisas de otro lado y volverlas dinero de curso legal. En este caso, la autoridad monetaria no puede ser considerada como un banco central, sino más bien como una caja. ¿Alguien conoce algún caso de estos donde la autoridad monetaria o un país donde no se emita dinero, sino que respalden otro? Ecuador. Ecuador. Ecuador está dolarizado. ¿Alguien más? Ok. El Salvador, profe. El Salvador, de hecho, ahorita es un caso de estudio interesante, ¿no? El Salvador se había dolarizado, pero ahora lo que está buscando es la transición hacia el uso del Bitcoin, ¿no? Todavía no sabemos cómo le va, pero bueno, por lo menos el gobierno está muy entusiasmado en hacer ese cambio, ¿no? Igual tenemos el caso de Panamá. En estos países, efectivamente, ellos no tienen la capacidad de emitir dinero, de hecho ya no tienen dinero propio. Se ha adoptado el dólar. Igual, por ejemplo, si nosotros habláramos de los países de la Unión Europea que se encuentran regidos por el euro, pues también existe cierto control sobre la emisión de euros que llegan a ser ciertas casas de moneda, ¿no? O sea, ya un país, entiéndase, por ejemplo, España, no puede emitir la cantidad de euros que ellos quisieran. Obviamente, lo tienen que hacer bajo el auspicio del propio Banco Central Europeo, ¿no? Y Italia, bueno, pues también tiene que controlarse de acuerdo a la emisión o a lo que establezca junto con el Banco Central Europeo, ¿no? Y bueno, pues ya podríamos decir que el resto de los países hoy en día sí siguen siendo emisores de su propio dinero, como en el caso de México. Y lo que hay que dejar en claro es que entonces solamente lo que algunos autores, como en este caso Schettino, considera como dinero, en el estricto de dinero, solamente serían los billetes y monedas que emite el Banco Central. Quiere decir que todas las demás representaciones de dinero deben de ser consideradas como cuasi dinero. Esto obviamente tiene
depende del autor, ¿no? Hay autores que aceptan, por ejemplo, también las tarjetas bancarias como un dinero de curso legal, pero les repito, en un estricto solamente podríamos hablar de los billetes y monedas. Una característica de los cuasidineros es que, a pesar de no ser dineros de alto valor, tienen un nivel significativo de aceptación en toda la gente, ¿no? Y estos cuasidineros muchas veces llegan incluso a ser más aceptados que el dinero de curso legal. ¿Por qué? Porque son en muchos casos más fáciles de transportar. Por ejemplo, una tarjeta de débito es mucho más fácil de transportar. Si tú quieres transportar 1,000,000 de pesos, es más fácil transportarlo en una tarjeta de débito que transportarlo en un billete, en un portafolio de billetes, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las características que van teniendo los cuasidineros. También, bueno, pues hoy en día es lo que se prevé, es que, por ejemplo, ya los jóvenes empiecen a dejar de utilizar los billetes y monedas y algo que se hace sustituto para pagar, que se utilice como un medio de pago, pues sea sobre todo el uso de su teléfono celular o en específico el uso de algún tipo de aplicación. Sabemos que los bancos en sus aplicaciones ya tienen muchas aplicaciones de transferencia y algo que no ha tenido tanta aceptación, pero bueno, ya ha ido creciendo afortunadamente para el Banco de México, es lo que se conoce como el código CODI, ¿no? Es un código bidimensional que se utiliza justamente para hacer ciertos pagos, para hacer ciertas transferencias de dinero entre cuentas, ¿no? Y bueno, pues se prevé que a lo mejor esas nuevas formas de pago o esos cuasi dineros logren en un futuro tener mayor aceptación que el dinero de curso legal, el dinero de alto valor, entendido como billetes y monedas. En la cuestión de los cuasidineros, tenemos que entender que entonces los cuasidineros se pueden empezar a catalogar o a agrupar de acuerdo a su grado de liquidez. Si nosotros revisamos, pues sobre todo aquellos que tienen que ver o aquellos activos que tienen que ver con los bancos, entendidos como cuentas de cheques y cuentas de ahorro, podríamos decir que todavía hoy en día son los cuasidineros más líquidos que existen, o dicho de otra forma, después de los billetes y monedas, las siguientes representaciones de dinero que tienen mayor liquidez hoy en día son cheques y cuentas de ahorro. Hay también quienes consideran algunas monedas extranjeras convertibles. Y estas monedas extranjeras convertibles pueden ser fuertes o exóticas. Ok. Aquí hay que dejar muy en claro estos conceptos de monedas extranjeras convertibles, monedas extranjeras fuertes y monedas convertibles, que diga monedas extranjeras exóticas o monedas exóticas. ¿Alguien sabe cuál es la característica o qué es una moneda convertible, qué es una moneda fuerte, qué es una moneda exótica, qué es una moneda no convertible? ¿No? ¿Ahí siguen? No, profe, no Sí, sabemos. Yo pero no, profe. Ok. Aquí hay que hacer aclaraciones porque muchas veces se llegan hay quienes llegan a utilizarlo incluso como sinónimos y no son sinónimos. Vamos a hablar primero de qué es una moneda fuerte y qué es una moneda exótica. Una moneda fuerte es una moneda
que tiene poca variabilidad. Por lo general, las monedas fuertes son aquellas monedas que emiten los países más ricos o más industrializados o más fuertes en cuestión económica del mundo. Podemos entender que pues existen tres grandes monedas fuertes, que sería obviamente el dólar, la libra esterlina y el euro, ¿no? Esas tres monedas, hay quienes incluyen al yen, etcétera, etcétera, pero podemos saber que estas tres son las monedas más fuertes que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque son monedas que entre ellas no representan variabilidad. O sea, casi no hay un cambio si uno compara dólares contra libras esterlinas, casi no hay mucho movimiento, casi mantienen una paridad muy semejante, o el euro también más o menos, ahí se mantiene. Entonces, como moneda exótica, tenemos el resto de las monedas, el resto o todas esas monedas que nosotros vamos a estar viendo que van presentando fluctuaciones, como puede ser el peso mexicano, como puede ser cualquier moneda de Latinoamérica, todas las monedas de Asia, todas las monedas que pudieran existir en África. Esas son consideradas en sí monedas exóticas, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy, simplemente por el poder de compra que tienen esas monedas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo, con cosas muy sencillas, si hoy yo quiero comprar un kilo de carne, a lo mejor el kilo me va a costar 150 pesos, pero muy probablemente en 2 meses, pues ese kilo de carne ya me cueste 170 pesos. O sea, quiere decir que entonces nuestro poder de compra con estas monedas va a ser muy constante, ¿no? Muy variable. Y si nosotros lo tomamos, por ejemplo, en dólares, en libras, pues lo que cueste hoy un kilo de carne en dólares, probablemente dentro de un año va a seguir costando lo mismo, o si no, por lo menos la variación va a ser realmente muy poca. Otra moneda que también podríamos considerar fuerte es a lo mejor el dólar canadiense, ¿no? O sea, también esa economía es una economía fuerte. El dólar, tengo entendido que sí es el dólar australiano, también son monedas fuertes, ¿no? Ok, hasta aquí, ¿alguna duda entre fuerte y exótica? ¿Nos quedó claro? Quedó Sí, claro, profe. profe. Ok, ahora viene la siguiente diferencia, que pareciera que son lo mismo, pero no. Las convertibles y las no convertibles. Las monedas convertibles son aquellas monedas que van a tener aceptación en el resto del mundo, y las monedas no convertibles van a ser justamente aquellas monedas que tengan muy baja o casi o nula aceptación en el resto del mundo. ¿Qué quiere decir? Que entonces hay monedas fuertes no convertibles y hay monedas exóticas convertibles. Sí, exactamente. Por ejemplo, una fuerte convertible, pues son la libra, el dólar, el euro. Pero una fuerte no convertible es justamente el dólar canadiense, el dólar australiano. O sea, si yo voy a China y llevo dólares canadienses, pues difícilmente me los van a aceptar. Pero es una moneda de un país fuerte, de una economía fuerte. Igual si yo voy a Japón, a lo mejor con dólares australianos, pues difícilmente me los van a aceptar, ¿no? Pero, ok, ahí nos queda claro. Pero lo que muchas veces no nos queda claro es si existen monedas exóticas que puedan ser convertibles. ¿Ustedes creen que existan esas monedas? Monedas exóticas que sean convertibles, o sea, que se acepten en el mundo, en el resto del mundo. Sí, el yuan, ¿no? El yuan, ok, el yuan es una de esas monedas.
que ya se está volviendo moneda fuerte, ¿no? Ya es una economía ya más estable, pero bueno, todavía está considerado dentro de las exóticas. ¿Ustedes consideran que el peso sea una de esas monedas o es una moneda inconvertible exótica? El peso mexicano, pues. O quién sabe. Ok, bueno, pues para sorpresa de muchos, el peso mexicano es una moneda exótica convertible y esa convertibilidad no se le da tanto en un mercado tradicional. O sea, no quiere decir que si yo voy a China con pesos me van a aceptar mis pesos mexicanos, pero el peso mexicano se ha vuelto una moneda convertible en el resto del mundo, sobre todo por los instrumentos financieros y los derivados que existen en los mercados internacionales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, CETES o derivados de CETES o derivados de incluso de ciertas acciones de empresas mexicanas eh, están muy bien valorizados en el resto del mundo. Quiere decir, desde que Carstens aceptó que todos estos derivados convertibles en pesos iban a ser respaldados por el Banco de México, pues ya a partir de ese momento nosotros empezamos a darnos cuenta de que muchos productos financieros, muchos activos financieros, muchos derivados, se empiezan a valorizar en mercados internacionales como la Bolsa de Chicago, como en ciertas subastas que se realizan en el propio Reino Unido, incluso en África se llegan a hacer operaciones con derivados mexicanos. ¿Por qué? Porque van teniendo mucha rentabilidad, ¿no? La tasa de interés incluso en México pues es muy atractiva en comparación con el resto del mundo y entonces podemos decir nosotros que indirectamente tenemos inversiones de muchas partes del mundo a partir del propio mercado financiero. Y todos estos instrumentos obviamente están valorizados en pesos. Por eso es la razón por la cual la moneda mexicana, que es una moneda exótica, se ha vuelto una moneda aceptable en el resto del mundo. Ok, bueno, tenemos después de estos activos líquidos que podemos considerar cuentas de cheques, cuentas de ahorro, monedas extranjeras, convertibles, pues pasamos a un siguiente nivel menos líquido, donde se pueden incluir sobre todo bonos que emiten los gobiernos a corto plazo, ¿no? En el caso de México, pues los bonos o los llamados certificados de tesorería son bien aceptados, pero obviamente menos líquidos que cualquiera de los activos que estuvimos mencionando anteriormente, ¿no? Los CETES son los instrumentos que se utilizan en la mayoría de los fondos de inversión o de los fondos sin riesgo. ¿Por qué? Porque llegan a representar una tasa atractiva en comparación con el resto de los bonos que están tanto en México como en el resto del mundo y son certificados muy bien aceptados y valorizados en todo el mundo. Y por último, existiría lo que se conoce como los activos menos líquidos o activos de largo plazo. Para hablar de activos de largo plazo, estaríamos hablando de aquellos activos que tienen plazos por lo menos de un año. Por lo general, bueno, pues hoy en día existen bonos de 1, de 5, de 10, de 30 y hasta de 100 años, ¿no? Y estos bonos, pues, los van emitiendo empresas, pero sobre todo gobiernos, ¿no? La intención de estos bonos es que quien los posee va recibiendo un pago asegurado
cada determinado tiempo. Por lo general, esos pagos se hacen cada 6 meses o cada fin de año, ¿no? Pero bueno, también son dinero, también pueden considerarse de alguna forma como, como dinero. ¿Por qué? Porque también son transferibles, entonces también se pueden aceptar como alguna forma de pago. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ok, Profe, mándeme. yo aún me quedé con dudas sobre cuando países así como El Salvador pueden tener, o bueno, pueden ser una economía dolarizada. O sea, no entiendo cómo es que pueden adoptar el dólar y cuál sería como la función del Banco Central. O sea, solamente controlan la tasa de interés o... Ok, en esta